Quiero, por favor, hermano, que esté atento. Vamos a leer muchísimo. Así que le voy a pedir, por favor, a mi hermano Antelmo, a Fer, a mi hermano Ángel, que nos apoyen con los hermanos a buscar las Biblias de alguna manera rápida. Si el hermano que está al lado tiene la escritura y el otro sigue buscando y sabe dónde está, intercambie Biblia para que todos veamos el fundamento. Amén. El jueves pasado, déjenme ver, creo que se está avisando un poquito. ¿Ya, verdad? Sí, perfecto. El jueves pasado hablábamos de qué significaba la Pascua. ¿Por qué? ¿Qué relación tenía la Pascua con la Semana Santa? Y tiene una relación total, completa y absolutamente directa. La Pascua y el nacimiento de Jesucristo tienen miles de años de diferencia. Sin embargo, ahí hay algo que vamos a estudiar en este domingo de resurrección. Así que por favor, hermanos, vámonos rápidamente, así de pie como estamos. Por favor, vamos a la profecía de Isaías 53. Por favor, ayúdenme a mi hermano Eric con una Biblia, por favor, hermanos. Isaías 53. Este libro de Isaías, hermanos, se escribió 700 años antes de que naciera Jesucristo. La antropología, la historia, no se equivocan, hermano. Esto fue así. Es decir, nosotros, miles de años después, que no teníamos nada que ver con los judíos, nada que ver con Isaías, estamos leyendo esto que se cumplió. Vamos a leer, por favor, Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Aquí está hablando de Jesucristo, hermano. Esta profecía habla de Jesucristo. Vamos a leer nuevamente el versículo 2, en el 53:2. Subirá por renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ponga atención aquí en esto: molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado del linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta profecía fue escrita, Dios se la dio al profeta Isaías 700 años antes de que sucediera. Ahora, por favor, así de pie, hermano, vamos al Salmo 22. Si la profecía que acabamos de leer de Isaías fue escrita 700 años antes, el rey David, uno de los reyes más grandes que tuvo el reino de Israel y en la tierra, escribió también proféticamente acerca de él. Y quiero que esté atento, hermano, aquí, porque no lo vamos a leer todo, solamente vamos a leer los versículos que nos van a hacer una referencia más clara acerca de Jesucristo. Recuerde, esto lo escribió David 1000 años antes de que sucediera. Y sigue hablando de Jesucristo. Dice en el 22:1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No le suena familiar a cuando Jesús estaba en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Vamos al versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Despreciado del pueblo, hermano, porque el pueblo pidió a Barrabás, pidió a un ladrón en vez de a su Salvador. En el 7: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y eso mismo le decían los sumos sacerdotes a Jesucristo: sálvate a ti mismo. No que eras el Hijo de Dios, pues desclávate de esa cruz y bájate. Recuerde, 1000 años antes. Vamos al 17, 22:17. Horadaron en el 16, hermano: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Ahí están los clavos de la cruz de Jesús. En el 18, hermano: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y eso también lo dicen los evangelios, amén. Dice en el versículo 22: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En el 27, hermano, versículo 27: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. No solo los judíos, no solo los hebreos, todos los confines de la tierra. Ciudad de México, Iztapalapa, en el Salón Gema, se volverán a Jehová. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y en el 31: vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. A pueblo no nacido aún. 1000 años antes, es decir, hace 3000 años se escribió esto. Hace 3000 años esto no existía. Los mexicanos no éramos mexicanos. Los aztecas, es más, incluso vamos a hablar de la historia de México. Los aztecas probablemente estaban construyendo Teotihuacán. Porque los aztecas, vamos a hablar de historia, pero las pirámides de Teotihuacán tienen muchos años. Es decir, todavía no nacíamos, todavía nuestros padres ni nuestros abuelos, todavía no estaba esto. Y la profecía decía: a pueblo no nacido aún anunciarán que Jesucristo hizo esto. Que Dios a través de Jesucristo hizo esto. ¿Se da cuenta cómo se va cumpliendo la profecía?
Tome su lugar, hermano, por favor. El jueves pasado estábamos hablando de lo que significaba la Pascua. Dios le había prometido a Abraham, el padre de la fe. Abraham, ese hombre que millones de judíos, millones de musulmanes y millones de cristianos lo vemos como el padre de la fe. Las tres religiones más grandes del mundo vemos a Abraham como el padre de la fe. Ahora, ¿por qué era el padre de la fe? Porque Dios le habló, Dios lo escogió, le dio una promesa, la cual se cumplió 25 años después. Y Abraham no dudó un solo día de Dios. Por eso es el padre de la fe. Y después, cuando este Abraham era anciano, Dios le dio el hijo. Y cuando el hijo era joven, Dios le dijo: ahora sacrifícame. Agarra al hijo que yo te prometí, amárralo, ponlo encima de un altar de leña y lo vas a degollar. Y que su sangre riegue el altar. Ese Dios de amor, ese Dios bonito que nos han predicado y demás, le mandó eso: degolla a tu propio hijo, mátame, ofréceme. Y Abraham, teniendo fe en Dios, sabiendo lo que Dios podía hacer, lo hizo en su corazón. Estuvo dispuesto a hacerlo, y en el momento en el que iba a degollar a su hijo, Dios le dijo: detente, Abraham. Ya sé que me amas, ya sé que tienes temor de mis palabras, sé que me crees, no le hagas daño al niño. Y enseguida dice la Escritura que por ahí atorado en unos arbustos, en unos matorrales, estaba el animal de sacrificio. Dios se proveyó a sí mismo un sustituto. ¿Por qué hablamos todo esto? Cuando Dios le prometió ese hijo a Abraham, también le dijo: bendita será la tierra en tu descendencia. Muchas personas, así como le dijo, voltea a ver las estrellas, así como ves que son millones, así será tu descendencia, millones. No nada más judíos, musulmanes, sino también cristianos, naciones que no habían nacido aún van a ser benditas en este hijo que yo te voy a dar. Pero ¿qué crees? La descendencia de tu hijo va a ser esclava 400 años en Egipto. Y así sucedió. Cuando se cumplieron esos 400 más 30 años, 430 años estuvo el pueblo de Israel y esa descendencia en Egipto. Moisés fue un hombre que Dios escogió para sacar a su pueblo escogido de Egipto. Y entonces hablábamos el jueves pasado, lo leímos. Otro día con más tiempo lo estudiamos. Dios mandó plagas, ya saben las películas, si han visto la película de Moisés, mandó muchas plagas a Egipto para que Faraón los dejara ir. Y entonces, la última de las plagas, vamos por favor a Éxodo 12. La última de esas plagas con la que Dios quería mostrarle a Faraón que tenía que dejar salir su pueblo de la esclavitud. Éxodo 12. Amén. Amén. Dice en Éxodo 12, la Pascua. La palabra Pascua, amado hermano, como lo vimos el jueves, significa pasar de largo o pasar por encima. ¿Sí? Es como si yo pasara de largo y no tomara en cuenta algo, yo me siguiera de filo, o como si yo lo brincara para no pisarlo. Ese es el significado de la palabra Pascua. En inglés es Passover, que es pues, pasar de largo como tal. Vamos a leer en Éxodo 12, dice, la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón. Moisés y Aarón eran hermanos carnales. Moisés era el profeta y Aarón era el sacerdote de Dios. Ahora, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será por principio de los meses. Nosotros ya vimos que este mes se refiere al mes de Nisan, que aproximadamente es entre abril y mayo. Abril y mayo es el primer mes para el calendario judío. ¿Amén?
estamos hablando que era prácticamente la primera semana de abril, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Este mes, o será por principio de los meses para ustedes, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Vamos al versículo 5, por favor. El animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14. O sea, lo iban a guardar 4 días. 4 días en el que los judíos iban a examinar ese animalito que no tuviera ningún defecto. ¿Amén? Lo iban a tomar el día 10 y lo iban a guardar hasta el día 14. ¿Amén? Okay. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y pan sin levadura con hierbas amargas lo comerán. En el 11, hermano. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Yo pues pasaré, en el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses. Note que es dioses con D minúscula. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Como diciendo, yo lo estoy diciendo y yo lo voy a cumplir. Amén. En el 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Vamos al versículo 21, ahí mismo, por favor, al 21. Y entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, ya vimos que hisopo es una hierba muy parecida al orégano. ¿Amén? Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, en una cazuela, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. En el 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y si usted sigue leyendo, no lo vamos a leer, pero sigue leyendo, dice que aconteció que a medianoche Jehová hirió al primogénito de la tierra de Egipto. Primogénito significa el hijo primero, pero se refería al primer hijo varón que había en Egipto. Ahora, imagínense nada más lo que estamos viendo, este cuadro nada más, y de ahí nos vamos a saltar a la Semana Santa, al Evangelio de Marcos. Pero imagínense nada más, Dios les está diciendo a ellos: en el dintel de la puerta, en el cuadro, con la sangre ustedes van a poner la señal. Ustedes van a aventar la sangre a su puerta y esa sangre será por señal. Y cuando pase el ángel de la muerte, pasará del cielo. No va a entrar a su casa. Su primogénito, el primer hijo varón de su casa, no se va a morir. Y dice que así lo hicieron. Que se tenían que comer y el rito que Dios les había dicho. Pero no vamos a entrar en eso. Vamos a enfocarnos en el sacrificio, que era la Pascua. Dice que era un cordero inmolado, es decir, partido en 2. Y que la sangre iba a ser en un lebrillo y que la sangre la pusieran en el dintel y demás. Al día siguiente, en cada casa de la nación de Israel, en cada casa había un muerto.
en Egipto. En cada casa de la nación de Egipto había un muerto. Piénsenlo ahora. ¿Qué pasaría si Dios anoche nos hubiera dicho que celebráramos la Pascua y hoy en la mañana en cada casa el hijo varón, el primer hijo varón, estuviera muerto? Al menos en mi casa, mi papá estaría muerto y yo estaría muerto. Bueno, no, mi papá no, porque él no fue el primogénito, pero yo estaría muerto. Y si usted es el primer hijo varón, usted estaría muerto, y si su hijo fuera un hijo varón, también estaría muerto, de la edad que fuera. Y fuera niño o anciano, yo era el primogénito y ese estaría muerto. Y entonces fue como Faraón se dio cuenta, le dolió mucho la muerte de su hijo y dejó ir al pueblo de Egipto. Al pueblo de Israel, salió libre y Moisés lo sacó. Y ustedes saben, ¿no?, que abrió el mar y pasó el pueblo de Israel y se fueron por el desierto y llegaron a la tierra prometida. Ahora, por favor, vamos a Marcos 14. Vamos a leer un montón, pero voy a parar un momento. Marcos 14, el Evangelio de Marcos 14. Y ahorita vamos a ver por qué estamos viendo todo esto. Yo estoy intentando, hermano, que esta predicación es, vamos a decir, una clase de escuela dominical, pero voy a intentar, hermano, que sea un tema de evangelismo. Por razón de que pues, es domingo de resurrección. Muy bien, Marcos 14. Vamos, por favor. Al versículo 10, y de ahí vamos a leer un montón, amén. Entonces Judas Iscariote, uno de sus 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y pronto prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. En ese momento, en la nación de Israel, en Jerusalén, la cabeza de Jesucristo ya tenía precio. Muchos buscaban para matarle. La cabeza de Jesús ya tenía precio. Por eso es que cuando Jesús, vamos a dar un poco de contexto al Domingo de Ramos, por eso es que cuando Jesús estaba en Betania, y entonces Betania era un monte y Jerusalén era otro monte, y entonces cuando él se subió en ese burro, y la tradición católica celebra el Domingo de Ramos, esa entrada triunfal a Jerusalén, fue que Jesús ya sabía que había un traidor entre sus discípulos. Y Jesús ya sabía que se iba a morir en la cruz del Calvario. Él ya lo sabía. Pero la entrada triunfal a Jerusalén unos días antes significaba que Jesucristo iba a triunfar en esa cruz. Se subió en una mula, le pusieron sus mantos, y la gente cuando lo vio entrar a Jerusalén decía: nos sana, es decir, sálvanos ahora, gloria. Y le daban palmas. Por eso se celebra católicamente este domingo, y se llevan las palmas. Los católicos llevan las palmitas y todo eso porque cortaban las ramas de los árboles y de alguna manera como que le hacían una alfombra de flores y de ramas para que Jesucristo entrara a Jerusalén. ¿Sí se entiende, hermano? Muy bien. Entonces Jesús, estando en Jerusalén, uno de sus discípulos, Judas, pues lo traicionó y fue a los sacerdotes y les dijo: yo se los entrego, denme 30 piezas de plata, que fue el acuerdo, y yo se los entrego. Amén. Sigamos leyendo. En el capítulo 14 de Marcos, versículo 12, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua, o sea, era el tiempo de la Pascua. ¿Por qué? Porque vimos que Dios le dijo al pueblo: la van a celebrar todos los años en el mes de Nisan, todos los años van a celebrar la Pascua a los judíos, porque van a celebrar que yo, su Dios, los saqué de la esclavitud de Egipto. Amén. Entonces era el tiempo de la Pascua. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, a seguirle.
Evangelio, en el Evangelio de Lucas, nosotros por el Evangelio de Lucas estamos leyendo Marcos, por el Evangelio de Lucas nosotros sabemos que fue Pedro y Juan. Aquí no dice los nombres, pero en Lucas sí. Y era el apóstol Pedro y el apóstol Juan. ¿Amén? Sigamos leyendo en el 13. En el 14. Y donde entrare, decida al Señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparad para nosotros. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Amén. Vamos a seguir leyendo. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, uno por uno seré yo, y el otro seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Según está escrito de él. Ya vimos las profecías. Ya vimos a Isaías, 700 años, que decía que el herido fue por nuestras rebeliones. Y también ya vimos en el Salmo 1000 años antes lo que se decía de Jesús. Amén. Entonces en Jesucristo se estaba cumpliendo a la palabra de Dios, sus promesas. A la verdad, en el 21, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno lo fuera este hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid, o sea, el vino, hasta el día en el que lo beba de nuevo en el reino de Dios. En el versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, porque se cantaba un himno, salieron al monte de los olivos. ¿Por qué era el monte de los olivos? Pues porque efectivamente ahí había un huerto donde se cultivaban olivas. Y aquí viene lo interesante, en el 26, hermano. Cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ahí hay otra profecía cumplida en Zacarías 13, no la vamos a leer. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, Pedro, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. En el 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y ahí nos detenemos un segundo. Recuerde que se fueron al monte de los olivos, donde había, pues, se cultivaban olivas. ¿Amén? Y entonces dice que fueron al huerto del Getsemaní. El huerto era un huerto donde había efectivamente olivas. Y la palabra Getsemaní significa prensa de olivas. Esto también era algo profético, hermano, porque significaba que Jesucristo iba a ser molido, como dijo Isaías, como dijo la profecía de los Salmos, él iba a ser molido para sacarle el aceite. Jesucristo iba a ser molido para sacarle el Espíritu Santo que después iba a enviar a su iglesia. ¿Se da cuenta cómo Dios ya tenía control desde allá atrás, desde hace miles de años antes? Dios ya tenía el control. Dios ya sabía las cosas. Todas las cosas, hermano, que nos suceden, Dios tiene control de ellas. Amén. Por Dios. Dios ya sabía que había un traidor. Dios ya sabía, Jesucristo sabía que lo iban a entregar y que iba a morir en una cruz. De una manera cruel, de una manera sangrienta. Pero vamos a ver lo que dice Jesús en el huerto del Getsemaní.
en el 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo. Jacobo era su medio hermano de sangre, y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose solo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no la que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver los halló durmiendo, porque los ojos estaban llenos, cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se le acercó Judas luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Es decir, ¿cómo vienen conmigo a mí de esa manera, como si yo fuera un ladrón, como si fuera un delincuente? Amén. Les dice Jesús en el 49: cada día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y bueno, aquí me voy a detener un poco, hermano. Todos sabemos que Jesús es arrestado, Pedro lo niega. Amén. Es azotado, Jesús va ante Poncio Pilato. Y entonces Jesús es sentenciado a muerte. Amén. Vamos a la crucifixión directamente. En Marcos 15, 21. Amén. Gloria a Dios. Dice Marcos 15, 21. Y obligaron a uno de los que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz que estaba llevando Jesús en su vía crucis rumbo al Gólgota. Amén. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. ¿Por qué? Porque allí tenían por tradición los romanos crucificar a los sentenciados a muerte. Y muchas veces dejaban ahí a los cuerpos a que se descompusieran y vinieran los cuerpos, y por eso se llamaba lugar de la calavera, porque algunas veces estaban pues, colgando literalmente los esqueletos en las cruces ahí. Jesús no fue el primero ni el último en morir en esa cruz. Amén. Pero la cruz de Jesús tenía un significado especial. Ahora, dice en el 23: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Eso está en la profecía que ya leímos. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera para los judíos es aproximadamente las 9 de la mañana, porque ellos contaban el día no desde las 12, sino desde que salía el sol. Para ellos el día era desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Si se ocultaba a las 6, ahí ya se había acabado el día. Amén. Entonces la hora
tercera era aproximadamente las 9 de la mañana. ¿Amén? Ok. En el 26, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribabas el templo de Dios en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en el Salmo 22, 1000 años antes, ya lo leímos. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, a quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Amén. Y vamos a leer, ya falta poco, vamos a ver qué pasa después, y lo vamos a explicar rápidamente. La resurrección, no es cierto, Jesús es sepultado en el 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, es decir, sábado, y ya venía la Pascua, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, es decir, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, es decir, la madre de Jesús, compraron especies aromáticas para ungirle, es decir, ungir el cuerpo, es decir, embalsamarlo, vamos a decir. Y muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque en otros evangelios dice que habían puesto una guardia romana para custodiar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque los escribas decían, los sacerdotes decían: pues vamos a pedirle que por favor custodien la tumba, el sepulcro, porque si no van a venir estos cristianos fanáticos, se van a robar el cuerpo y van a decir que sí resucitó. Entonces, en esa tumba había una guardia romana. Hermano, el Imperio Romano era uno de los más sangrientos, uno de los más enormes, al grado que en el tiempo de Jesús el Imperio Romano había conquistado prácticamente toda Europa occidental. De ese tamaño eran los guardias romanos. Esos soldados se pudieran comparar con un ranger estadounidense al día de hoy, o a la milicia que usted quiera, preparado para matar con los dedos incluso. ¿Sí? ¿Me van copiando eso, hermano? Eso es importante porque había ahí una guardia romana, había ahí policías que estaban cuidando. ¿Amén? Ok, sigamos leyendo. ¿Dónde nos quedamos? En el 6, pero vamos a leer del 5. Y cuando
Cuando entraron al sepulcro, no es cierto, en el 3, 16:3, vamos a ver. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, que les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Amén? Y en esta parte, si usted sigue leyendo, a mi amado hermano, los evangelios que van paralelos, se va a dar cuenta de muchas otras cosas. Pero ¿por qué lo vemos hoy? ¿Por qué la Pascua? Porque Dios tenía preparado todo desde el principio, mi amado hermano. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Si usted lee el libro del Apocalipsis, dice que Jesucristo era el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Eso significaba que Dios ya lo había visto a usted y a mí pecar de la manera en la que pecamos. Y que ya había puesto a Jesucristo como ese Cordero que iba a salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué relación tiene con la Pascua, mi amado hermano? Porque en la Pascua, Jehová del Antiguo Testamento, ese Dios grande que hizo todas esas proezas, nos estaba diciendo a nosotros, como decía el Salmo, a nación que no había nacido aún, nos estaba diciendo a nosotros: yo ya los había visto. A nación que no había nacido aún, a familias que no habían nacido aún, nos estaba diciendo: yo ya sabía que ibas a pecar. Yo ya sabía que te ibas a descarriar y que te ibas a ir por tu camino y que ibas a hacer lo que ibas a hacer. Yo ya sabía de tus pecados, de tus concupiscencias, de tu maldad. Y aún así, yo estoy tipificando a ese Cordero de la Pascua, donde iba a estar la sangre en esa casa. Esa sangre le iba a ser por señal, y esa sangre a esos israelitas los iba a salvar de la muerte. Esa Pascua, cuando Jesús partió el pan y dijo: esto es mi cuerpo. Este cuerpo, esta Pascua, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Este Cordero, Jesucristo, yo, va a ser partido por ustedes. En el huerto del Getsemaní, esa prensa de oliva hizo sacar el Espíritu Santo que había en mí, para que ahora ustedes, en dependencia de ese Espíritu Santo, puedan vencer sus pecados. Amén. Miren, mi amado hermano, póngase de pie un segundo, vamos a leer esto. Salmo 143, 2. Y si me avisan del tiempo, hermano. Salmo 143, 2. Es casi uno de los últimos. Desde el 1 dice, Salmo 143, 1. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, es decir, conmigo. No entres en juicio conmigo. Oye mi oración, no entres en juicio conmigo, porque no se justificará nadie delante de ti, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ninguna ley, ninguna Pascua, ningún Cordero partido por la mitad iba a salvar a alguien, excepto Jesucristo. Cuando vino Jesucristo dijo: este es mi cuerpo que será partido por ustedes. Ya no va a haber necesidad de sacrificar una vez más la Pascua, porque yo soy el sacrificio perfecto, estaba diciendo Jesucristo. Y tomó el vino, un vino especial, y dijo: este es el pacto en mi sangre que será derramada por ustedes.
Esa sangre que estaba tipificada allá atrás, en Egipto, en el dintel de las casas, ahora esa sangre tiene que estar en el dintel de esta casa. Porque esta casa, este cuerpo es donde yo vivo. Su casa, su cuerpo es donde su alma vive. La sangre de Jesucristo tiene que estar sobre de su casa. Amén. Ahora, hay muchas referencias que Dios nos dejó en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo. Muchas, hermano, muchas. Sin embargo, muchas gracias. Sin embargo, nosotros pudiéramos reconocer en todas estas señales, en todas estas profecías que Dios nos dejó, para que cuando sucedieran nosotros pudiéramos reconocer y confiar en que Dios es Dios. Estas profecías que Dios dejó y estos tipos de Jesucristo que vimos allá, tome su lugar, hermano, por favor. Lo paro para que no se duerma. Yo sé que ese calor y de pronto uno cabecea, pero hermano, Dios dejó estas señales. Dios dejó, no sé si ustedes conocen el cuento de Hansel y Gretel, donde fueron dejando migajitas como un caminito, como una señal. Bueno, hermanos, Dios nos dejó en la historia, no nada más en la Biblia. El Antiguo Testamento, usted vaya a la historia, en la antropología y lo corrobora perfectamente. Dios nos dejó pequeñas señales y profecías para que cuando se fueran cumpliendo, nosotros pudiéramos confiar en que Dios es Dios, en que su palabra pesa, en que Dios va a cumplir su palabra, pase lo que pase y le pese a quien le pese. Y también todo eso lo dejó para que nosotros pudiéramos ver que Dios es bueno, porque nos hizo unas preciosas promesas que Él había de cumplir, para que nosotros pudiéramos ver que su amor para con nosotros, y entonces así nosotros poderle amar a Él. Vamos a leer, por favor, Primera de Juan 4:19. Primera de Juan es de las últimas, no es el Evangelio de Juan, sino es las cartas de Juan. Está al final prácticamente. Primera de Juan 4:19, hasta que todos lo tengan. Si usted está en Primera de Pedro, está un poquito antes. Y si usted está en el Apocalipsis, pues ya se pasó. Primera de Juan 4:19, hasta que todos lo tengan. ¿Sí se dan cuenta, hermano, cómo Dios nos dejó pequeñas señales, pequeñas grandes profecías, para que cuando nosotros lo viéramos, nos diéramos cuenta que Dios va a cumplir su palabra, lo bueno y lo malo? Porque Dios, una de las personas que más habló del infierno fue Jesucristo. O sea que el infierno es real, hermano. Si Dios cumplió sus profecías y sus palabras y esas preciosas promesas para con nosotros, también va a cumplir lo malo. También va a cumplir el hecho de que si nosotros no es que fuéramos buenos cristianos, sino que si nosotros no le amamos, Él no nos amará tampoco. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. No es de que, ay, sí, yo le amo a Dios. No, hermano, Dios le amó primero. Gloria a Dios, No es de que, no, pues sí, yo ando buscando a Dios. No, hermano, usted no anda buscando a Dios. Dios lo buscó primero a usted. Cuando Jesús ya sabía, como ya leímos en Marcos, cuando Jesús ya sabía que había un traidor, un incrédulo entre los 12, un comentarista decía: Dios ya sabía que Judas era el traidor. Judas estaba en el plan de Dios, amén. Dios tenía todo bajo control, hermano. Él fue al huerto del Getsemaní a decir:
copa. Es decir, tú que todo lo puedes, si puedes hacer que yo no sufra lo que voy a sufrir, tú que puedes hacerlo, hazlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un comentarista decía, hablando acerca de Judas, porque Judas estaba en el plan de Dios, no que Dios lo haya hecho traidor, sino que Dios ya sabía que él era un traidor. Jesús ya sabía desde el principio que iba al Calvario, al matadero. Nuestro Rey, amados hermanos, sabe con exactitud hacia dónde van todas las cosas que suceden. Y un comentarista decía, la gracia soberana de Dios usará incluso la maldad humana para llevar a cabo sus propósitos. La gracia soberana de Dios, es decir, la voluntad de Dios, usará incluso la maldad humana, hablando de Judas, para llevar a cabo sus propósitos. No que Dios haya hecho a este Judas, tú vas a ser malo y traidor, y yo decido que por eso te vayas al infierno. No, hermano. Dios ya sabía que este personaje era un traidor. ¿Por qué? Porque Dios puede ir hasta el final de los tiempos y ver las cosas. La predestinación no es algo, tú sí, tú no, tú, a lo mejor yo voy a ver, tú sí, tú también, usted no, tú tampoco, pues tú menos, ni lo pienses, tú sí, tú desde luego, vete de una vez, esa no es la predestinación, hermano. La predestinación significa que Dios, siendo infinito, puede ir al pasado, puede estar en el presente y puede ir al futuro, porque para Dios no hay tiempo. Y entonces en esa virtud de Dios, Dios pudo ver quién era un traidor, quién era un incrédulo, quién era un creyente. Y entonces a los que Él vio en el futuro que iban a creer en Él, sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. Amén. Pero en eso Dios vio que Judas era un incrédulo y un traidor. Por eso lo utilizó. El diablo Judas solamente fue algo que Dios encontró en el camino para llevar cerca sus propósitos. Mi amado hermano, todo lo que le ha sufrido usted, todo lo que ha padecido usted, su divorcio, la muerte de sus padres, su pobreza, la violación que usted pudo haber sido víctima, la pobreza, el hambre, cualquier cosa, los problemas en la familia, lo que sea, las frustraciones personales, mis sueños rotos, mis sueños de haber sido alguien en la vida, la pareja que no tuve, o la mala pareja que tengo, o el accidente que tuve, todas esas cosas malas, todas esas circunstancias malas, es la bendita, soberana voluntad de Dios haciéndolo a usted buscar a Dios. Amén. Uno no busca a Dios porque uno le ama. Dios nos amó primero y por eso dispuso todas las cosas para que uno llegara al día de hoy. Amén. A nación no nacida contaré estas cosas, decía el Salmo hace 3000 años. Todas las cosas que le han pasado en su vida, las malas sobre todo, es Dios en su soberana voluntad cumpliendo los propósitos en su vida. Amén. Yo le puedo decir para concluir, amado hermano, que la pobreza que yo viví de niño, aunque he de decir que mis papás siempre me dieron de comer, pero no éramos una familia con lujos, aunque tuvimos lo necesario. Vivíamos en una casa de lámina. Mi mamá, cuando yo era niño, tenía que cargar el agua, porque vivíamos en una colonia donde no había agua. Mi mamá tenía que cargar el agua por cuadras. Y yo recuerdo que mi mamá se traía 2 botes de 19 litros, que aún a mí me pesan, ya se los traía. Y llenaba 4 o 5 tambos de 200 litros, cada tercer o cuarto día. Mi papá, cuando yo era niño, tenía 3 trabajos. Él era alcohólico. Y por esas
circunstancias que yo pude haber nombrado malas, yo me enojé con Dios. Yo no negué a Dios, yo más bien me dije, no, sí existes, pero eres malo. Eres un Dios soberbio y mezquino, y me odias, y por lo tanto te odio. Y me empecé a inmiscuir en el satanismo, cosa que ustedes ya saben. Y todas estas cosas malas, la frustración de no haber tenido la novia que yo tuve, que quise tener, de no haber tenido el carro que quise tener, la educación, los golpes, la desintegración familiar, el alcoholismo de mi padre, todas esas cosas no eran otra cosa más que Dios utilizando la maldad para cumplir sus propósitos en mi vida. Si usted está pasando por enfermedad, por divorcio, por calumnias, por incertidumbre, por lo que esté pasando, que le falte dinero, que lo que sea que esté pasando, Dios está utilizando eso para buscarlo. Es la soberana voluntad de Dios para con su vida. Uno puede decir, pues es que yo no tengo problemas, hermano, yo estoy bien. ¿Sabe cuál es el problema ahí? Que usted es un inconsciente de su pecado. Todos somos pecadores. Uno no es pecador porque peca, sino más bien uno peca porque ya es pecador. Eso ya lo traemos en el ADN. Mire, hermano, para terminar, póngase de pie, por favor. Solo para terminar, yo quiero decirle que, como les decía el jueves, ¿tiene usted evidencia de que Jesús resucitó? ¿Sí la tiene? Yo sí. A mí me desahuciaron cuando tenía 24 años y me dijeron, te quedan 6 meses de vida, tu riñón está destruido. Amén, hermano. Y se lo voy a decir de la manera más santa que puedo. Orinaba sangre, estaba amarillo y tenía manchas negras en la cara. Y aquí estoy. Amén. Se fue en el 2008. Gloria a Dios. ¿Por qué estoy aquí, hermano? Porque Dios dijo en su palabra, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Estas señales seguirán a los que creyeron. No hay nada imposible para Dios. Todas las cosas malas que están sucediendo tienen un propósito. Para terminar, vaya conmigo, por favor, vamos a Jeremías. Jeremías 29. Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11. No lo lea todavía, por favor. Si ya lo tiene, no lo lea. Vamos a leerlo juntos. Jeremías 29, 11. Mire, mi amado hermano, Él nos amó primero. Y Dios siempre ha tenido todo bajo control. Todo. Las circunstancias que estamos pasando no son otra cosa más que la evidencia de que Dios nos ama y nos busca a través de nuestros problemas. Amén. Lo que está después de eso es el amor de Dios. Y el amor para con uno mismo y para con nuestros hermanos. Vamos a leer Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo les diré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo no sé usted, hermano, pero mis problemas me hicieron buscar a Dios de todo mi corazón.
Amén, hermano. Y él me respondió. Gloria a Dios. ¿No tiene problemas, hermano? Examínese. Pero piense si ese problema no lo ha hecho buscar a Dios de todo su corazón. Gloria a Dios. Es la comprobación de que Dios le amó a usted primero. ¿Resucitó? Sí. ¿Para qué? Porque nos ama. Para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Cierre su vista, hermanos, por favor. Tiene su rostro, hermano, y cierre sus ojos por un instante. Amado Señor Jesucristo, tú estás vivo, Señor, y eres real. Amén. Y Gloria a hoy Dios. puedo darme cuenta, Señor, que me has buscado y me has amado a través de mis problemas. Y te doy gracias por eso, Señor, por cada uno de esos problemas. Y te doy gracias, Señor, por cada lágrima y por cada noche que no pude dormir, porque me han hecho buscar de ti. Ahora, Señor, te ruego que nos des la paz que tú puedes dar, Señor. Señor, que nos llenes de tus bendiciones espirituales. Señor, te ruego que nos llenes de tus bendiciones materiales. Te ruego, Señor, que en esta hora sanes nuestros cuerpos, sanes nuestra alma y que cambies nuestro espíritu, Señor. Te lo ruego con amor para mis hermanos, que ellos encuentren en este momento lo que buscan. Te lo ruego en